Estoy agradecida porque por la misericordia de Dios, iglesia, conocí al Señor ya con mi esposo y bueno, esta mañana precisamente una compañera me preguntaba cómo me había ido en mi relación, cómo había conocido a Miguel y yo le dije, bueno, Miguel, mi esposo, fue el vaso que Dios usó para conocer a Dios, porque realmente yo no era nada. Yo decía que tenía a Dios, pero ni me congregaba, ni el catolicismo, ni nada lo llevaba. De vez en cuando iba de iglesia a iglesia y nada más cuando había fechas especiales era que iba, asistía nada más en la Semana Santa, a la lectura del gallo, el 25 de diciembre, 30, y después volví y decía, no, el otro año, y así me la pasaba, de año en año, hasta que un día, un mes de septiembre, aquí tengo la fecha anotada, que fue el día que el esposo mío me regaló esta Biblia, fue el 15 de noviembre del 2014, no, 15 de septiembre del 2014, fue un día del amor y de la amistad. Ese día él me regaló mi primera Biblia, una Reina Valera negra, y yo decía, ese es el regalo que me vas a dar. Tiré la Biblia por allá, iglesia, pero bueno, era el Señor tratando conmigo. Y mientras él entró a adorar a Dios en la iglesia y se gozaba, yo estaba sentada en un césped y yo dije, pues este es el regalo de amor y amistad que me va a dar una Biblia. Imagínense cuando uno es carnal, no sabía el tremendo regalo que me estaba dando y esto es lo mejor que el Señor nos puede dar, que es la palabra. Y yo con la Biblia la tiré, yo sí le pedí perdón, iglesia, a Dios. ¿Por qué la tiré? Porque no conocía de la palabra, pero con la misma de pronto como desasiego, no sé ni cómo decirlo, me levanto, la cojo y entré a la iglesia. Pero es el Espíritu Santo que a uno lo convence y estaba ahí en ese lugar y la alabanza me tocó. Y ahí entré y comencé al Señor a trabajar y a entrar en mi cuerpo, en mi alma y en espíritu. Esto es un proceso, iglesia, esto no es nada fácil. Y entonces los domingos esa era la lucha para ir a la iglesia porque algo pasaba. Y como era más demorada porque la escuela dominical se acababa hasta tarde, hasta las 4 de la tarde. Era tarde, iglesia, y este niño pequeñito, entonces yo andaba era con lonchera, con lápiz, andaba con todo equipada. Pero bueno, el Señor hizo la buena obra y yo le doy la gloria a Dios de que en este caminar, los años que me ha regalado de allá para acá, ha sido de bendición en mi vida, porque desde ahí comencé a aprender a depender más de Dios a pesar de las adversidades, porque todos tenemos adversidades en esta vida. No crean ustedes que todos los que trabajan, que porque los pastores tienen un trabajo están bien. No, Señor, nosotros también tenemos aflicciones y no podemos decir que estamos, que aquí como dicen por ahí, la carne ni nada nos va. Somos débiles ante la presencia del Señor, ante tantas cosas, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces hay que pelear la buena batalla de la fe. Bendito y alabado Dios, te doy gracias, Dios, por lo que has hecho hasta hoy, seguirás haciendo en mi vida, Dios. Gracias por este año maravilloso que me regalas. Gracias, Señor, por saber que tú estás en mi cuerpo, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mi corazón, y que estos años, Dios, no han sido fáciles, pero contigo, Señor, tú me has ayudado y me seguirás ayudando hasta que tú quieras, Jesús, a caminar contigo. Señor Jesucristo, te pido que sigas ministrando en mi mente, en mi pensamiento, en mi alma, y que hoy voy a predicar tu mensaje, Espíritu de Dios. Que me perdones, Dios, si de pronto he descuidado de pronto la presencia en el sentido de estar aquí puntual, porque a ti hay que dártelo todo lo mejor, Señor. Llévate, Señor, todo de pronto desánimo, Dios, de pronto todo dolor, toda enfermedad, Padre, que ataca mi organismo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, llévate esa ansiedad, Dios, de enfermedad que quiera agobiar mi cuerpo con dolor, Jesús. Jesucristo, toma el control de todo, de mis emociones, de mis sentimientos, de mi pensamiento, Padre. Que en esta noche, cuando desglose, Señor, la Santa Escritura, lo haga dirigido bajo tu Espíritu Santo, Señor, y que el Espíritu Santo me ayuda, me fortalezca, me sostiene, Jesús. Toma, Señor, el control de todo, aún de la prédica, Dios, de la palabra, Dios. Dame el discernimiento, Dios, para entender y poder, Señor, explicar cada uno de los versos, Señor, que están escritos en este libro tan maravilloso que fue el mejor regalo que me regaló mi esposo en ese año, Padre. Y te pido perdón, Dios, si por desconocimiento a Él lo diré, Jesús. Hoy reconozco, Dios, que sin ti no soy nada y que tú eres mi gran Padre celestial, el que todo, Señor, lo ha hecho en mi vida, Padre. Recibe toda la honra, toda la gloria. Bríndele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 42.
Sí, Juan 11, del versículo 1, un amén cuando lo encuentren, hasta el versículo 42. Se llama la resurrección de Lázaro. Bueno, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, fíjense ustedes que en el pasaje que leímos, la pequeña parte, porque vamos a seguir estudiando, allí vemos cómo Dios, por medio de una enfermedad, va a glorificar el nombre de Jehová de los ejércitos, siendo su Hijo amado. Pero ¿qué es lo que me llamó la atención aquí de esto? De que se resaltan tres cosas muy importantes. La primera es la fe. La segunda es la divinidad del Señor Jesús, su perfecto amor por la humanidad. Y la tercera es su amor y compasión hacia el ser humano y su indignación ante el pecado que entró al mundo por medio de la muerte. Porque si nosotros no hubiéramos heredado esa naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, que ellos fueron los primeros que pecaron, yo me imagino que nadie muriera, nadie hubiera muerto. Pero por medio de ese pecado, por medio de que ellos desobedecieron a Dios, entró la muerte. Entonces, el Maestro, que es Jesucristo, se quiso glorificar y lo hizo para demostrar que Él nos ama. ¿Y qué significa la divinidad del Señor Jesús y la íntima relación que tenía con su Padre? Divinidad quiere decir que Jesús, como ser supremo y como autor y consumador de la fe, tiene una relación muy estrecha con el Padre. Vamos a ver qué nos enseña la palabra acerca de eso. Vámonos a Juan capítulo 14, versículo 10. Y dice la palabra: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Esto quiere decir que Dios el Padre está haciendo su obra en el mundo por medio de la palabra de Cristo. ¿Y cuál es la palabra? Cristo es la palabra. Cristo vino a revelarnos el Evangelio. Las palabras que Dios nos habla, no las habla por su cuenta, sino porque el Padre. ¿Y quién es el Padre? Jehová de los ejércitos mora en Él. Él hace las obras como siempre Jesús las ha hecho, porque el Padre es el que actúa en Él. Entonces, si nosotros creemos en el Padre, creemos en Jesucristo, estamos creyendo en el Dios verdadero. El Espíritu Santo también mora. El Espíritu Santo es el que nos viene a nosotros a convencer de pecado y justicia, es el que nos fortalece, es el que nos redarguye. O sea, por eso es que Él es claro cuando Él partió de esta tierra terrenal y dijo: no los dejaré solos, enviaré el Espíritu Santo y el Consolador. Y por eso es que nosotros esa promesa la tenemos que activar, iglesia, ante tantas debilidades. Vamos a seguir leyendo ahí mismo donde quedamos en la muerte de Lázaro, en el mismo capítulo 11. Ahora vamos al versículo 5, vamos a desglosar todo este capítulo. Dice: y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refería Jesucristo allí? ¿Será a los cambios atmosféricos? ¿Será que llega el día y llega la noche cuando Él se refiere que el que anda de día no tropieza? ¿Será eso, iglesia? No, ¿verdad? Quiere decir la gran lumbrera es Él.
Él es la lumbrera en nuestro caminar. Entonces, si nosotros sabemos que caminamos con Él, que somos obedientes a su palabra, que nos sujetamos, iglesia, estamos en la luz. Pero los que estaban allí, los reví, que lo trataban como falsos profetas a Jesús y que siempre estaban apedranteándolo porque no creían en Él, decían que era un falso. Entonces, esos andan en la noche, en la oscuridad, no conocen de la palabra. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero de Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a Él. Vamos a Él, para que creáis más, vamos a Él. Nosotros desafortunadamente, miren, esta promesa es clara: necesitamos creer para ver. Y Dios no demanda eso. Nosotros tenemos que creer aunque no veamos. Y por eso nosotros aquí en esta tierra somos más aventurados que los discípulos, si de verdad caminamos con Jesús. Porque los discípulos estaban con Jesús y fíjate que Tomás dudó y tuvo que colocarle a Jesús la mano para que traspasara la llaga y se diera cuenta que él había resucitado. Pero aquí ellos estaban con Jesús y mira que Jesús le decía: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a Él. Vamos a Él quiere decir, vamos a ver que Él va a vivir, porque tenía que suceder algo maravilloso, que era resucitarlo, despertarlo de la muerte. Obviamente que la resurrección de Lázaro no fue igual a la resurrección de Jesús, porque Jesús resucitó y fue glorificado y es inmortal. Pero Lázaro murió, se volvió polvo, polvo eres y polvo te convertirá. Lo que Dios quería demostrarle es que eres poderoso y que la gloria de Dios en ese momento se iba a glorificar, porque es un milagro que Dios, es uno de los milagros más extraordinarios. Tantos milagros que hay aquí. Veamos lo que dice Dios acerca de los milagros. Dice: ¿cuáles son los milagros más famosos atribuidos a Jesús? Convertir el agua en vino, la multiplicación de los panes y peces, lo combinamos en Mateo. Caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua, este milagro es tan maravilloso, iglesia, porque cuando nosotros caminamos sobre el agua, aprendemos a depender de Dios y no miramos el problema. Cuando a nosotros nos falta la comida, aún nos falta cualquier dinero para pagar un servicio, o cuando nos falta cualquier cosa, o tenemos un aguijón, una aflicción, pero nosotros no ponemos la mirada en el dolor, no ponemos la mirada de pronto ahora en lo que le está pasando a la hermana que está en duelo. No ponemos la mirada en nada de eso, sino ponemos la mirada en el Señor. El Señor nos fortalece y nos levanta y nos da la victoria. ¿Cuánto lo cree, iglesia? Y entonces ese es uno de los milagros todavía. Todos son maravillosos porque los milagros, pero eso quiere decir caminar confiado en Jesús. Jesús calma la tempestad. Jesús es el único hombre que ha podido calmar la tempestad. A veces escuchamos tantas cosas y palabras necias en el noticiero, que el presidente hizo una represa para evitar que se inundara Barranquilla, que la canalización de los ríos, tantas cosas ahora con las carreteras que están haciendo y las autopistas, canalización de los arroyos, perdón. Y vemos que si es la voluntad del Señor, Barranquilla no se va a hundir en el agua, o quizás de pronto cualquier departamento no va a tener ningún problema, porque Dios es el creador de todas las cosas y Él es el único que puede calmar las tempestades, iglesia. Él es el único que los vientos y la tormenta obedece y retrocede. Esto no es con fuerza de hombre, es como el hombre prudente, el hombre que construyó un edificio, ¿verdad? Que dice su palabra que uno fue necio y el otro fue prudente, que construyó sobre la roca que es Cristo, ahí se mantuvo, pero que construyó en el aire sin la piedra o la roca que es Jesús, se cayó cuando vino el invierno. Lo mismo pasa con nuestro país, lo mismo pasa con todo el gobierno y todo el sistema que tenemos, iglesia. Si nosotros no ponemos la mirada en Él, si no creemos, es necesario creer, iglesia. Es necesario edificar sobre la piedra. ¿Para qué? Para no caer. Entonces, fíjense ustedes, para no salirme aquí del tema, que los milagros de Jesús son hechos muy maravillosos que marcaron parte de su evidencia que Él es el Hijo de Dios. Cuando Él dice: créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera créeme por las mismas obras, Dios se está glorificando allí en el Padre. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí yo me imagino que los
los discípulos quedaron atónicos porque dirían, ¿cómo así que yo voy al Padre? Ellos no entendían que Jesús iba a resucitar y que iba a subir al cielo. Entonces, el Señor ha dicho a sus discípulos que está a punto de partir cuando le dijo todo eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y ya le habéis visto. Nosotros no vamos a ir al cielo por la Virgen, ni por San Lázaro, ni por ningún santo. Tampoco estamos discriminando a la Virgen María, no la discriminamos. Siempre la palabra nos enseña que fue una mujer virtuosa y que también siempre cuando ella oraba decía, hágase su voluntad, no la mía. Pero he aquí la esclava del Señor, decía ella, he aquí la esclava del Señor, y que se hiciera como el Señor mandara. Entonces fíjense ustedes que aquí no dice que la Virgen es la que nos va a llevar al cielo. La palabra es clara cuando lo dice, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre. Si nosotros creemos esa promesa maravillosa y la activamos en nuestras vidas y predicamos las buenas de salvación a los ateos, iglesia, vamos a ganar almas para Dios. Porque cuántas personas ateas y escépticas no hay, no creen en el Dios, no creen en el Salvador, y ya están condenados porque para el cielo no se van a ir. Entonces no perdamos esa oportunidad de predicarle. Ahora, y todo lo que pidiréis al Padre, lo dice el Señor, en mi Padre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto lo dice Juan capítulo 13. Pero a veces nosotros no sabemos pedir, inclusive hasta para comenzar una prédica. Yo he aprendido mucho de mi esposo pastor, que me dice, cuando vayas a predicar, dilo en el nombre de Jesús. Y es cierto, iglesia, aquí lo confirma la palabra. Lo dice, y todo lo que pediréis al Padre, en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Porque todo lo que nosotros hacemos debemos de ponerlo en manos de Jesús, en el nombre de Jesús. Él es el único, iglesia, que puede tomar el control y la directriz de todas las cosas. Y no solamente la prédica, el trabajo, el mercado, que voy a hacer cualquier cosa, cualquier novedad que se presente. Verá, iglesia, que las cosas se van a hacer más fáciles y los obstáculos se van a ir, como dicen por ahí, van a retroceder las tinieblas, porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Ahora, también nos enseña esta cita bíblica en el mismo capítulo 13 de que hay que pedir, pero no para las cosas carnales. A veces pedimos, pero para satisfacer nuestras necesidades. Hoy, por ejemplo, estoy cumpliendo años. Yo le pido al Señor mucho que me ayude a caminar, que me ayude a predicar como predica mi esposo, que me ayude a leer la Biblia más. Todas esas son las cosas que debemos de pedirle a Dios, más que de pronto otras cosas que no son tan necesarias, porque a la hora, algún día nos vamos a ir y todo eso se va a quedar aquí, iglesia, y todo lo que nosotros compramos físicamente se va destruyendo, hasta un mueble. Entonces no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, dice la palabra de Dios, donde la polilla y el comejento, eso se lo va a comer. Es mejor atesorar las cosas del reino de Dios. Quiero esta mañana, cuando me levanté, le di gracias al Señor por este año de vida, y gracias, Dios, porque te pido, le dije, que intercedas para seguir creciendo en ti, para seguir llevando las buenas de salvación. Ayúdame a no menguar. Eso es saberle pedir, a no menguar en la fe, a seguir creciendo con Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, más que cualquier cosa física, más que cualquier cosa material. Y verás que ya el Señor, las demás cosas, Él toma el control de todo, porque dirá, esta hija o este hijo mío me está pidiendo, pero no para la carne ni para satisfacer. ¿Usted cree que eso no lo va a escuchar el Señor? Pero si lo hace de corazón y lo anhela. No es una oración mecánica. Esa oración llega porque llega al reino de los cielos. Y si algo pidieras en mi nombre, vuelve y dice la palabra, en mi nombre yo lo haré. Entonces seguimos leyendo acá el mismo capítulo de 11, vamos a seguir leyendo, quedamos aquí donde dice Lázaro ha muerto. Vamos a leer ahora Jesús, la resurrección y la vida, ahí mismo en el capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué pasa allí, iglesia? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Será que cuando Jesús llega, las cosas siguen igual? Todo cambia, hasta nuestras vidas. Por eso hay una alabanza muy hermosa, dice, el maestro de Galilea está pasando por aquí, y cuando él pasa suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces ella sabía que con la presencia de Jesús todo iba a ser diferente, aún
la misma muerte, porque la muerte es algo doloroso. Y ahí es donde está la relación de Dios con la humanidad. Porque en este momento de dolor Jesús también nos enseñó a consolarnos los unos a los otros y que no todo es fiesta. A veces nosotros en un duelo o en un sepelio no queremos ir, decimos, no, pero yo para qué voy a ir a ese sepelio si ya murió, ese es un cadáver. No, iglesia, la Biblia nos dice que debemos gozarnos con lo que nos goza y llorar con los que lloran. Busquémonos en Romanos 12:15, vamos a buscarlo, Romanos 12:15. Romanos 12:15. Bueno, entonces ahí está clarito. Cuando nosotros nos gozamos, pues sí, vamos a compartir con el hermano que está alegre, está gozoso, salió gustoso de la prédica. Eso es gozarse. Gozarse es estar alegre, contento, compartir esa alegría. Pero también ahí nos exhorta también diciendo llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran, que es necesario también consolar, sea con una oración, con un abrazo, o acompañarlo en ese momento de duelo con una palabra, si usted lee la Biblia, con una palabra de fortalecimiento. Hay otra cita bíblica muy importante que desglosamos y que muchos lo conocen, que está en Eclesiastés capítulo 7 versículo 2. Y dice la palabra, ¿ya la encontraron? Bueno, fíjense ustedes que allí la palabra nos enseña, es mejor ir, dice la palabra de Dios, en Eclesiastés capítulo 7 versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Cuando nosotros vamos a una casa que hay un banquete, pensamos nada más en el deleite de pronto de la comida y de la bebida, pero cuando de verdad se trata de ir a la casa donde está el luto, ahí es donde nosotros tenemos que concientizarnos que ese es el fin que vamos a tener todos. Porque la Biblia es clara cuando dice polvo eres y en polvo te convertirás. Pero hay una promesa todavía más maravillosa que esa, que después viene otra vida. Hay una vida para salvación, una vida eterna, y habla también la palabra de una condenación, que es la segunda muerte, ¿verdad? Que esos son aquellos que mueren sin Cristo, sin fe, que no creen, y todo aquel que vive y cree, dice la palabra de Dios, en mí no morirá eternamente. Lo dice San Juan, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que parte la diferencia, la esperanza de vida. Entonces quizás nosotros estamos allí llorando con esa persona y de pronto le decimos, ¿sabes qué? La palabra de Dios lo dice, que Él es la resurrección, Jesús es la resurrección y la vida. Y si creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Eso es una promesa hermosa. Pero para aquellos que no creen, ya ha sido condenado, ya habla del infierno, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros debemos mirar siempre que vayamos a dar de pronto un pésame, que eso es lo que nos espera y debemos de ir concientizándonos, ver de cerca la muerte. Cuando nosotros vemos cerca de la muerte de aquella persona, estamos entendiendo que esa es nuestra debilidad y nuestro fin. Pero después de eso viene algo extraordinario, ¿verdad? Ya ustedes saben que es la vida eterna, pero para eso tenemos que vivir en santidad. Entonces, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Todos estaban llorando, estaban convencidos y vieron cómo Jesús también lloraba y derramaba sus lágrimas por Lázaro. Pero ¿qué pasa? Muchos decían en esos momentos de interés, el Señor está aquí. Otra razón decían, bueno, ¿y por qué Él vino a la tumba? No había otra cosa que ver más que los restos de un hombre ya podrido, descompuesto. Ya tenía más de 4 días de descomposición. El hombre, la obra maestra de creadora que Dios, porque Dios lo creó a su imagen, nos creó a la imagen y semejanza, ya no estaba igual. Todos sabemos que después de 3 días ya el cuerpo se nos va a descomponer. ¿Qué iban a ver allí? Porque es que la gente no cree. Y así pasa para todo. Vamos a la iglesia a ver qué pasa. Vamos a ver si hay unción. Vamos a ver si el pastor libera al endemoniado.
vamos a ver cuántos se caen ahí al frente y caen y se mueven y mejor dicho, hacen ahí un homenaje. Eso es lo que va a ver a la iglesia, la gente. No va a buscar a Dios de verdad, iglesia. Vienen a ver es manifestaciones. Yo no sé, ahí no hay ninguna liberación en iglesia porque las personas siguen igual. Ahí no hay ningún milagro. Pero ellos quieren a ver, lo primero que pregunten, ¿en esa iglesia hay unción? ¿Cuántas personas se congregan? Si se congregan 100 voy, porque la cosa está buena. O no es así, iglesia. Pero si hay 10 o 4, no, ahí no hay nadie. Que se va a mover ahí el Espíritu Santo y no es así. Eso no es ninguna, ahí no hay ningún poder de Dios. Ahí no hay nada, no, iglesia, no nos confundamos. Entonces, fíjense ustedes que la gente es así. En ese tiempo muchas personas se acercaron y lo vieron y iban a ver qué era lo que estaba ahí, si realmente estaba podrido, estaba descompuesto Lázaro. Y estamos hablando hace años, hace siglos, cuando Lázaro murió. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Bueno, Jesucristo dijo, Lázaro ha muerto. Pero fíjate que la Biblia en Job, vamos a buscar Job capítulo 1, versículo 21. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Todos nosotros debemos entender que nacemos así sin ropa, nacemos sin zapatico, nacemos sin nada que nos cubre el cuerpo. Y también vamos a volver hacia la tierra. Ahora, la condición del ser humano durante la muerte. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5-6. Vamos a leerlo. Eclesiastés, vamos ahora a relacionarlo con la muerte que vamos a tener todos físicamente. Físicamente, en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5-6. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Fíjense en todo que ya las personas cuando mueren, usted le puede colocar allí un violín, le puede cantar con grabadora, puede traer un mariachi, pero ya ellos no oyen. Ya ellos quedó ahí, fue el cadáver, el alma se fue. Entonces, muchas veces el amor, el odio, la envidia, todo eso quedó allí, ¿verdad? Y por eso la palabra lo dice, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. O sea, el sol, la gran lumbrera que nosotros tenemos, que nos regaló Dios con la creación del mundo. En otras palabras, los muertos ya están inconscientes, son capaces de sentir, de pensar y de actuar. Y esto también lo demuestra la Biblia. Si lo vemos, nos vamos también a los salmos, vámonos al Salmo 6, 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Imagínense ustedes, en el Seol, ¿quién te alabará? Ya nosotros, si no tenemos cuerpo allí, ¿cómo vamos a alabar a Dios? Por eso nosotros aquí tenemos que alabarlo con todo. ¿Y cuándo lo alabamos con todo? Cuando nos venimos a gozar en la palabra, cuando somos obedientes a Él, cuando le rendimos de verdad el culto que debemos de hacerle a Jehová de los ejércitos. También hay otras enseñanzas en Isaías capítulo 38, versículo 19. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notorio tu verdad a los hijos. ¿Y quiénes son los que viven? Los que estamos aquí en la tierra terrenalmente. ¿Y cómo lo alabamos a Dios? Siendo obediente. ¿Cómo alabamos a Dios? Llevando esta palabra, digerirla en nuestras vidas. Es difícil, iglesia, pero eso es una forma de alabar y sí lo podemos hacer. Como yo hoy, el Padre hará notorio tu verdad a los hijos. Esa es una promesa maravillosa y la dijo un profeta mayor que es Isaías. Y cuando nosotros lo hacemos, también nuestros hijos son bendecidos, iglesia. Entonces, todas las cosas,
por los que viven saben que ha de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia, todo eso murió. En otras palabras, los muertos están inconscientes, no pueden pensar ni hacer nada. ¿Será que por esta misma razón el Señor quería ir allí también sobre ese negro fondo de desesperación humana a ver la nitidez del poder de la gracia de Dios cuando quizás Marta ni creía? Porque si ella dudaba, ahí le faltó fe. Vámonos otra vez a al mismo capítulo porque estamos analizándolo y vamos a leer ahora ahí el mismo en el versículo 28 del capítulo 11. Dice: Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Dice el mismo capítulo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro aquí y te llama. Cuando ella lo oyó, se levantó deprisa, vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella la consolaron. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verla se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaron también lloraron, se estremeció en espíritu y se conmovió. Fíjense ustedes, y dijo: ¿dónde la pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró tanto. Vamos a quedar allí para analizar esta parte. ¿Por qué Jesús lloró? Hay una parte de la Biblia donde dice que Jesús gime por el pecado del pueblo, por el pecado del mundo. Jesús lloró. Fíjense ustedes que el Señor no era indiferente ante el sufrimiento humano. Él comparte el dolor con todo el mundo. Y aquí tenemos una expresión patente que dice: Jesús lloró. Y no eran unas lágrimas cualquiera de cualquier ser humano, las lágrimas del Hijo de Dios hecho hombre, que vivió entre nosotros. Y es importante que tengamos esto presente en nuestros corazones. Si Jesús lloró porque le dolió que muriera Lázaro, quizás su mejor amigo, quizás un hombre que tanto aprecia en esa época. Mira, iglesia, cuánto más nos ama Dios, que Dios, su Hijo, Señor Jesucristo, para que en esa cruz derramara la sangre. Ya no era lágrimas, sino sangre, por amor de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para valorar ese sacrificio? Yo le digo a los alumnos míos: ¿será que Jesús derramó agua de coco en la cruz? Parece que derramó agua de coco, porque todo el mundo cuando llega a los carnavales se despeluca y se van allá a rendirle pleitesía a Baal. Y entonces ellos en su niñez dicen: ¿verdad, Señor? Fue el único que derramó tanta sangre. Yo si hubiera querido vivir en la época de Jesús, Señor, me dijo un niño, si hubiera querido vivir en la época de Jesús, porque de verdad, Señor, fue un hombre extraordinario y es extraordinario, todas las cosas. Lo hizo porque por amor a la humanidad. Entonces, y esto no fue la única vez que Jesús lloró. Encontramos otros pasajes bíblicos donde dice que Jesús lloró. Vamos a buscarlo en Lucas capítulo 19 al 41. Perdón, Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 39. Y dice la palabra de Dios: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú digas o como tú mandas. Fíjense ustedes que como hombre que se hizo él y vivió entre nosotros, él fue tentado en todo, iglesia, pero hay algo que nos separa a nosotros de Dios, porque es que Dios es santo. Y si Él es santo, en Él no hubo pecado, porque su palabra dice que fue. Eso es una prueba de que Él también con sus emociones, sus sentimientos, sintió miedo, debilidad. Y por eso decía: pasa de mí este trago amargo, porque ya Él sabía lo que venía. Y sin embargo los ángeles lo apoyaron, su rostro, sus lágrimas, que eran gotas de sangre, dice la palabra de Dios, derramada. Y se presentaron esos dos ángeles a darle fuerza. No sé, pero sé que la Biblia lo dice, y el Espíritu Santo que mora en él pudo darle esa fortaleza, iglesia. También nos enseña aquí otra parte de la cita bíblica en Hechos capítulo 5,
versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Imagínense las lágrimas de Jesús llorando por nosotros, suplicándole un clamor al Padre. ¿Usted cree que el Padre no lo va a oír? En estas ocasiones sus lágrimas tenían que ver con ¿qué será? Con dolor, no con el pecado de la humanidad. Con el pecado de la humanidad. Cristo lloró porque Cristo, cuando vio a Lázaro que había muerto, y ya bueno, este es el fin que le espera a toda la humanidad. Más iglesia, nosotros estuviéramos fritos, perdidos, porque nosotros no tuviéramos una promesa de resurrección, estuviéramos todos condenados al Seol. Pero ya Cristo sabía que Él tenía que dar su vida porque al final no íbamos a ser salvos, pero nadie entendía eso lo sabía Él. Entonces nuestro Señor Jesucristo estuvo en este mundo en continuo contacto con el sufrimiento humano. Nunca llegó a acostumbrarse a Él o a darlo por normal. Su corazón seguía doliéndose cada vez y cada vez por el pecado del mundo. Por eso es que aquí la palabra, cuando comencé ya a leer la aclaración, les hablo de indignación. De indignación fue porque ya él tuvo que aceptar eso era un dolor, es como aceptar algo. Yo me indigno, por ejemplo, no hay luz, vinieron los de Telecaribe, arreglaron y sigue dañado TV Cable, o viene, ya uno como que ya se tiene que conformar. Pero entonces uno llora y sufre porque uno no quiere que el final sea ese, que no haya agua, que no haya luz, uno espera otra cosa. Y así pasó en este momento con Jesús. Jesús se dolía cada más porque veía las tragedias y las consecuencias y del pecado que había caído sobre el ser humano. Fíjense que en Isaías 53, capítulo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado, y como os escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y esta es una alabanza hermosa, esta es una alabanza hermosa y es una promesa maravillosa, porque cuando nosotros somos despreciados, nosotros no vamos a compararnos, pero sí podemos nosotros esta enseñanza asimilarla. Fíjense ustedes que cuando nosotros allá el mundo nos desecha o no quiere estar con nosotros o nos desprecia, es porque ven en nosotros la gracia de Dios. Y alégrese, iglesia, porque no se está identificando con el mundo. A veces nos sentimos mal, a veces porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero esta profecía del profeta Isaías es real. Yo no sé si usted lo ha sentido. Y a veces le pido al Señor: Señor, gracias por lo que has hecho en mí. Y sigue dándome esa fuerza, pero yo no te voy a negar, porque en todas partes hay que sacar a la luz y defender al Dios de la gloria. Porque si nosotros lo negamos por temor a un jefe o de pronto porque nos descrime, Dios también a nosotros allá en el cielo también va a hacer lo mismo, iglesia. Porque no crea usted que muchos pastores, muchos hombres que el Señor usa, sea para liberación. Yo no estoy diciendo que eso es imposible, que haya alguien que libere, pero no sabemos qué pasa allí, y de pronto le da pena decir que es cristiano, y de pronto le da pena decir: no, yo predico la palabra en la cárcel o algo. ¿Usted cree que eso de verdad es un siervo de Dios? No, iglesia, eso es un falso. Entonces no se sienta avergonzado cuando lo desechen por el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio a nosotros, a mí y a ustedes y a todo el que defienda a Jesús, iglesia, cuando usted lo hace con esa alegría, cuando usted lo hace con esa fuerza, oye, iglesia, yo no sé, pero uno siente un gozo. Aún yo he sentido el gozo. Aparentemente uno dice: bueno, no quieren estar conmigo, pero no importa, uno se siente alegre. Y allá puede estar el golgor, el desorden, pero eso es un desorden momentáneo, es una alegría que al ratico que se acaba la hora ya todo el mundo tiene sus caras largas, pero el gozo del Señor no se le va a usted en su rostro, permanece ahí así usted tenga la necesidad que tenga. Entonces fíjense ustedes que es una hermosa promesa y de verdad me agrado cuando Isaías lo dice, el profeta. Ahora dice acá Isaías el capítulo 63, si quiere búsquelo en la Biblia. Isaías capítulo 63 versículo 9. Dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Cómo sabía ese profeta que todo eso iba a pasar? Por eso es que lo que está escrito, escrito está. Ahí no podemos cortar ni agregar nada. También debemos notar que aunque el Señor sabía que en unos pocos minutos Lázaro sería devuelto vivo a sus hermanos y que la muerte sería vencida por la resurrección, sin embargo no se presentó ante la tumba como un vencedor, aunque lo era, sino como alguien que siente el dolor que la muerte provoca en sus seres queridos. Esto es el verdadero
Es el verdadero amigo que comparte las alegrías, las tristezas y no alguien frío o inoportuno. A veces nosotros nada más lloramos un ratico, damos un consuelo, damos una palabra de fortaleza, pero realmente a nosotros no nos importa nada, ni estamos, como dicen por ahí, compadecientes con esa persona. Pero Dios sí, Dios sabe, y cada lágrima que nosotros botamos en ese momento, sea por dolor, Dios está con nosotros, iglesia. No se sienta solo en un momento de duelo, ante un problema, ante una necesidad. Nos enseña aquí también esto, que hay que creer en Dios aunque no veamos nada, y el problema, las cosas, dejémoslos, descansemos en Él, porque Él es el único mediador que Dios ha puesto. No es la Virgen María, no son los santos, no son los ángeles. Nadie puede igualar la ternura, el amor, el poder de Dios. Este pasaje nos lo muestra claramente y nos enseña esa divinidad, nos enseña el amor divino de Dios hacia la humanidad, nos enseña también de que por fe, que hay que creer aunque no veamos nada, aunque nosotros creamos que nos estamos hundiendo ante la tragedia, ante las necesidades, iglesia. Entonces no vaya a la iglesia por ver milagros, vaya a la iglesia por fe, por creer que Dios es real, que Él vive y que mora, y que Él nos levanta, nos restaura, nos fortalece, y que tú y yo vamos creciendo con Él, vamos caminando con Él, vamos forjando ese viejo hombre hacia un hombre nuevo. Oye, iglesia, ese es el verdadero milagro, esa es la victoria que hemos logrado nosotros si caminamos con el Cristo de la gloria. No mire tanto la enfermedad, no mire tanto la llaga de la aflicción que llega a nuestra vida. Veamos lo que el Señor está haciendo con esta enfermedad, o de pronto con esta tragedia en la vida de cada uno de nosotros. Quizás Marta no creyó, quizás Marta en ese momento se llenó de tanta angustia que tenía que permitir Dios que todo esto pasara. Y lo más asombroso, porque todavía no hemos llegado a la esencia del mensaje. Vamos ahora donde dice el mismo capítulo 11, versículo 38. Dice: resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús le dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo al Señor: llegue allá, porque ya es el cuarto día. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces fíjense ustedes que aquí está la esencia de este mensaje. Hay que creer. Si nosotros no creemos, iglesia, no vamos a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios la tenemos a nosotros a nuestros pies, pero es necesario creer. El Señor ya lo demostró en este pasaje bíblico. El Señor ya nos habló con esta cita bíblica. Entonces, vamos a analizar ese pedacito que les acabo de leer, porque nosotros debemos de creer. Dice, Jesús lo dice en el capítulo vamos a leer Juan, capítulo 11, capítulo 11, versículo 25 al 27. Bueno, dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Sí, Señor, yo he creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás la gloria de Dios. Y por supuesto, esto no era suficientemente para Marta, sino también para todos nosotros, porque también nosotros necesitamos creer cuando atravesamos días de prueba, cuando no hay para el desayuno, cuando nos sentimos solos, cuando estamos batallando hasta un problema, cuando se nos presenta un accidente en la carretera. Tranquilo, Jesús ya tomó el control de todo eso. Entonces debemos recordar las palabras de Jesús y tener fe en ella, porque solamente en esa palabra vamos a encontrar la salida. Por eso en esa palabra vamos a encontrar una puerta. Jesús es la única puerta de entrada y de salida, iglesia. No es el policía, no es el presidente, no es el trabajo, no es la palanca, no es el político, no, Señor. Él es la única fuente de fe y de esperanza que nosotros tenemos. Vamos a encontrar una salida. Los hombres, ¿qué quieren hoy en día? Todo, congregación, iglesia, llámese o no iglesia, ver para creer. Pero Jesús dice al revés. Y Jesús dice: si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás la gloria de Dios. Nosotros queremos ver para creer. Vamos
al médico, si yo no veo de una vez que me sanó la pierna, no, yo no creo, porque es que el examen dice que me voy a morir, que me van a cortar el brazo y la pierna, imagínate, y si Dios quiere otra cosa mejor, pero no, yo no creo eso. Yo creo en otra cosa vendrá. Y si me la van a cortar, bueno, vendrán otras cosas maravillosas para mí y el Señor lo hará, iglesia. Entonces, por eso, si crees, verás. Con este Señor enfatiza la importancia de ¿qué? De la fe. Porque si nosotros no tenemos fe, iglesia, no creemos. Y si no creemos, entonces somos incrédulos, porque necesitamos ver para creer. Incredulidad ya entró en nosotros. Entonces, qué lindo es activar esto. Si crees, verás la gloria de Dios. Esa era una de las debilidades que tenía Marta. Marta quería ver, y por eso Dios permitió todo eso, para glorificar la gloria de Dios y el poder. Entonces, si podemos creer, todo es posible. Todo es posible si creemos en Él. Todo, la roca, la montaña, todo se mueve. De manera es como si le faltara la fe ante cualquier cosa. Entonces, Marta no creía, no le había dicho nada a Dios, porque ella decía, bueno, pero si ya mi hermano ya de qué va Dios allí a resucitarlo. A Marta se le prometió que vería la gloria de Dios. En este caso se refería al poder de Dios, que es capaz de darle vida a los muertos. Cuando quitaron la piedra, ya ellos se quedaron allá admirados en silencio, me imagino, y eso fue algo maravilloso, decir, bueno, y este hombre resucitó. Pero fíjate que la Biblia no dice nada de Lázaro, que es lo que me llama la atención, iglesia, porque la Biblia no menciona nada acerca de Lázaro, preguntándole qué vio él en el cielo. No dice nada de eso. O sea, que ese hombre volvió a la vida y la mente totalmente un hombre nuevo. Él no dice nada que había en el cielo, porque la gloria y el esplendor de Dios, eso es incomparable. Entonces, por eso nosotros no podemos estar creyendo tantos testimonios allí que dicen que en el cielo vi esto, vi no sé qué. No, iglesia, si la Biblia no menciona de que Lázaro vio nada de eso, y en las citas bíblicas no aparece, sino hasta allí. El comentario de que resucitó, pero no hubo pregunta de qué vio allá, qué encuentro tuvo con Dios, nada de eso. Entonces, en Juan, vamos a Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Dice la palabra, no nos maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar siempre preparados. Por eso nosotros debemos tener siempre una vida en santidad. ¿Por qué? Porque vendrá el Rey. No sabemos la hora, el día, pero Él vendrá. Y dice su palabra que los que murieron con Él se irán, oirán su voz, serán levantados del sepulcro, y después vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Los que quedemos aquí se van con Él también. Entonces, qué lindo es partir con el Señor, y al final sabemos que tendremos una resurrección de vida, no para muerte, y no vamos a llegar a una condenación como todos aquellos malos que no quisieron oír la palabra de Dios, que quizás usted y yo le prediquemos y no oigan las palabras de Dios. Cuando Lázaro, con grandes dificultades a causa de las vendas con la había sido envuelto, logró salir del sepulcro, nos imaginamos la multitud de gente cómo quedaría paralizada por el asombro de ver a ese hombre vivo que resucitó. Yo me imagino la admiración de todos ellos que sintieron allí, pero Jesús no quería demostrar eso. Él quería demostrar la gloria de Dios, la fe de Dios con ese milagro. Eso es lo más importante, creer aunque nosotros no veamos. La gloria de Dios se manifiesta en Él, porque Él es el Hijo amado de Dios, iglesia, y que les quede, hay que entender que la resurrección de Lázaro resucitó, pero al final murió otra vez. Y el único que subió al cielo y que dice su palabra, que está sentado a la diestra del Padre, y que no murió en descomposición como todos nosotros, no volvemos otra vez al polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Es el Cristo de la gloria. Mahoma, todas esas cantidades de filosofía, todas esas cantidades de sociólogos que creen que el hombre procede del mono, desafortunadamente ellos no creen, iglesia, y ahí es donde nosotros tenemos que cumplir la misión de evangelista, para que esa alma no vaya a descender al Seol, para que ellos realmente tengan un encuentro con el Rey de Gloria. No podemos decir que porque ya yo creo, ya yo voy a ser salvo y ya punto, no me voy a matar por las demás almas. No, iglesia, ese es el deber que nosotros ahora no nos preocupemos tanto. Muchas veces aquí el pastor nos ha enseñado de convencer a las personas, porque nosotros no vamos a convencer a nadie. Nosotros con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestro testimonio, cuidemos el testimonio sí hay que cuidarlo. Con la palabra de Dios evangelicemos, que el Espíritu Santo se encarga de hacer todo.
Él es el que va a convencer. No nos dé rabia si lanzamos, no, yo no quiero eso, no, usted lance la palabra, que llegará el día en que esa persona verdaderamente va a caer humillado como caí yo un día, iglesia. ¿Usted cree que eso no fue una lucha? Y no me da pena decir de dónde me rescató el Señor. No me da pena, y yo lo digo para la gloria de Dios. Cuando yo tiré esa palabra de Dios y yo después le pedí perdón al Señor, porque no conocía de Dios, y así pasa allá también. Pero este hombre que ustedes ven aquí, que es mi esposo, no tenemos que buscar de Dios, Liliana, tenemos que congregarnos. Y eso era una lucha, iglesia. Y por gracia de la misericordia del Señor, aquí estamos sirviéndole a Dios. Y no es nada fácil, iglesia, porque no lo es. Pero todas estas cosas suceden. Entonces ya cuando uno tiene ese encuentro real con Dios, porque todos lo hemos tenido, si no lo hemos tenido, pídalo realmente, ya usted no va a volver atrás. Ya usted no va a volver atrás, porque se va a encontrar con el mundo que le van a decir, pero yo quisiera que usted cambiara. No puedo, porque el Espíritu Santo lo va a redargullir y no lo va a dejar caer. Por eso me gocé el otro día con la prédica del hermano David, que uno siente como un calor o algo que no lo deja. Y puede estar rodeado de plata y puede estar rodeado de lo que sea, que le dice, Señor, llévese ese computador o haga esto, pero usted en su conciencia no puedo, porque ya tiene el sello del Espíritu Santo, iglesia. Y no se deje embaucar por el mundo. Todos somos débiles, sí somos débiles, pero apropiese de la palabra, use la palabra, viva la palabra, y siempre acordémonos de esa promesa maravillosa que lo dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gracias, Señor, por este poderoso mensaje, Dios Padre, que has puesto en mi corazón, porque sin fe, Señor, sin fe es imposible agradarte, dice tu palabra, y hay que ver las cosas que no son como si fuera, y creer aunque no veamos nada. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Dios. De pronto no caminamos con Jesús en esa época, pero ahora sí estamos caminando con el Rey Dios.